La primera pista del caso Clayton es un breve archivo de audio, el número Evidence 01.av. Su grabación se mostrará más tarde en el juicio, pero fue escuchada por primera vez esa misma noche, directamente en el puesto de guardia. En ella se oye la voz de una mujer, al principio tranquila, un poco tensa, como si intentara mantener la compostura, pero por dentro ya siente que algo no anda bien. En su voz se percibe el miedo, que apenas empieza a aflorar. Por favor, ayuden. Ella ha desaparecido. No entiendo cómo. Acaba de estar aquí. La puerta está abierta. Había alguien en el patio. Las palabras se interrumpen. Luego, en la grabación se oye el sonido de pasos, apurados, inseguros, como si la persona corriera de una habitación a otra. Después, un golpe seco. Algo pesado cae al suelo. Unos pocos segundos de silencio total. Solo el ruido de la línea. Y eso es todo. La conexión se interrumpe. El archivo dura exactamente 39 segundos. Ni más, ni menos. Para los investigadores fue el momento en que todo comenzó. Una breve llamada que más tarde sería calificada como la prueba más importante del caso, la clave para entender todo lo que sucedió después. En el registro oficial del Servicio de Emergencias 911 se consigna 14 de octubre de 2013, 20:13. Llamada entrante de la dirección 46, Ridgeway Drive. Voz femenina informa de una persona desaparecida. Se oyen ruidos extraños de fondo, probablemente movimiento dentro de la casa. La comunicación se interrumpe sin finalizar la conversación. El despachador que recibió la llamada relató más tarde que la conexión se cortó demasiado bruscamente. No hubo el característico clic de una llamada finalizada, ni siquiera un breve sonido de señal. Simplemente una interrupción instantánea. Intentó volver a llamar 3 veces, sin éxito. Después del tercer intento, según el protocolo, inició una salida de emergencia. Patrulla número 7, los oficiales Davis y Chen. Es un turno nocturno estándar, asignado a la parte este de la ciudad. Salieron de la estación a las 20:17. El despachador anotó 20:21. Llegada al lugar, comunicación estable. Esta breve anotación del registro es todo lo que quedó de la primera fase del incidente. Después de ella comienza lo que ya no se describe con líneas secas. Acciones reales, fotografías, los primeros informes. Todo lo que posteriormente formó la base de la investigación. Davis y Chen fueron los primeros en entrar en la casa de los Clayton. Era una casa privada común en un barrio residencial de Sudbury, que no destacaba entre docenas de otras similares. Una pequeña parcela, una valla blanca, un par de macizos de flores en el porche, luz en la ventana de la sala de estar. Cuando se acercaron, la puerta estaba realmente abierta. Al principio, los oficiales pensaron que quizás la denunciante simplemente había salido, pero en el pasillo notaron un teléfono tirado en el suelo, la pantalla aún encendida. Era el mismo aparato desde el que se había realizado la llamada. Cerca, rastros de movimiento apresurado, zapatos desordenados, la puerta de la sala de estar no cerrada del todo, y en la mesa de la cocina, una taza de té sin terminar. Mientras los oficiales inspeccionaban la planta baja, uno de ellos informó por radio: la casa está abierta, no hay signos de entrada forzada. La denunciante no se encuentra en el lugar. A partir de ese momento, la llamada dejó de ser simplemente una denuncia de desaparición. La casa se convirtió en el escenario de un suceso. Más tarde, los investigadores dirán que fue este episodio, los primeros minutos después de la llegada de la patrulla, lo que determinó todo el curso del caso. En ese momento, nadie comprendía aún la magnitud de la investigación. Parecía tratarse de una desaparición casual, de la angustia de una madre, quizás de un malentendido. Pero ya esa noche, un extraño silencio flotaba en el aire. En la casa no había señales de alteración, ni rastros de entrada forzada o pánico. Todo parecía como si una noche normal se hubiera interrumpido en un instante,
A partir de ese momento, la historia comenzaría a desarrollarse rápidamente, y el primer archivo de audio, aquella llamada de 30 segundos, se convertiría en el punto de partida de toda la cronología de la investigación. Luego, los oficiales Davis y Chen procederían a inspeccionar las habitaciones, registrarían los primeros detalles y enviarían un informe a la central. Así comenzaría una investigación que pronto alcanzaría estatus federal y cambiaría la percepción de seguridad en las pequeñas ciudades de Canadá. En el archivo policial, esta carpeta no destaca en nada: una cubierta amarillenta, un sello con la fecha de registro, números cuidadosamente anotados en el lomo, expediente número 243-13. En ella, un nombre: Clayton. Hannah. Para los investigadores es solo un caso más entre docenas, pero si se abre la carpeta, no hay nada casual en su interior. Hoja tras hoja, impresiones, informes, fotografías, protocolos, toda una vida recopilada en líneas, reducida a un frío documento administrativo. La primera página es un formulario estándar. Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 2008. Dirección: Canadá, Ontario, ciudad de Sudbury, 46 Ridgeway Drive. Estado civil de los padres: casados oficialmente. Institución educativa: Escuela James McLeod. Y todo esto termina con una breve línea: Estado: desaparecida. Este es el único lugar en la primera página donde la sequedad burocrática se transforma en significado. Una sola palabra, resaltada con un marcador negro que borra las fronteras entre el documento y la tragedia. La familia Clayton era típica de su barrio. Clase media, trabajadora, tranquila, sin lujos. La casa, de un piso, cuidadosamente pintada, con persianas blancas y un césped bien cuidado. En el porche, una silla vieja donde Michael disfrutaba de su café por las mañanas. Michael Clayton, de 39 años, trabajaba en la mina Vale Inco, la empresa más grande de la región. Allí también trabajaban su padre y, de hecho, toda la parte masculina de la calle. La gente se levantaba temprano, iba a su turno, regresaba por la noche, encendía la televisión y cenaba en familia. Sarah Clayton, de 34 años, era enfermera en la clínica St. Mary. Los pacientes la conocían como una mujer amable, cansada pero atenta. Los vecinos la describían como tranquila, reservada, no propensa a las conversaciones. Ella y su esposo rara vez participaban en las fiestas comunitarias, pero nunca causaron problemas. A primera vista, una familia normal, nada criminal, sin deudas, ni un solo conflicto registrado con los vecinos. Los informes incluso subrayaban: la familia se caracteriza positivamente. No está registrada en ningún expediente. Esto parecía insignificante hasta que la investigación profundizó. El 14 de octubre de 2013 era lunes. El día no se distinguía de otros cientos. La temperatura, alrededor de 5 grados, nublado, viento otoñal. A las 18:02, Michael fichó en la entrada de la mina. Y a las 18:47, una cámara de vigilancia de tráfico registró su coche girando de Taylor Road a Ridgeway Drive. Entra al patio a las 18:52. A las 19:03, se enciende la luz de la cocina. A las 19:20, la televisión de la sala. Todos estos son datos de las marcas de tiempo de las cámaras de los vecinos. Cada evento está registrado porque más tarde todo esto se convertirá en base de pruebas. Según los testimonios, cenaron los tres. Sarah lavaba los platos. Michael hojeaba el periódico. A las 19:40, la luz de la cocina se apaga. A las 19:58, aparece la última grabación registrada. La cámara de vídeo de los vecinos, la casa de enfrente. El ángulo de visión capta el patio trasero de los Clayton. En el vídeo se ve una figura con una chaqueta clara. Se mueve hacia la valla de madera, luego da la vuelta.
se agacha junto a un macizo de flores. Segundos después, la imagen se distorsiona, una luz de un farol de la calle entra en el encuadre y la persona desaparece de la vista. En el momento de la grabación todo parecía normal. Más tarde, al ver el vídeo en la sesión de investigación, la sala quedó en silencio. Esa toma se convirtió en la última confirmación de la presencia de Hannah en la casa. El último momento en que todo seguía siendo normal. Después de ese vídeo, solo hay vacíos en la cronología. Los investigadores llaman a estos momentos punto cero. Fijan la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Antes, fotos en la nevera, cuadernos escolares, la cama cuidadosamente hecha, orden en la casa. Después, cinta policial, protocolos, interrogatorios. Entre estos dos estados transcurren solo 20 minutos, y precisamente en este intervalo desaparece una persona. Cuando los oficiales Davis y Chen llegaron a la llamada, nadie les abrió la puerta. Encontraron el teléfono en el suelo, la televisión encendida y una taza de té frío sobre la mesa. Sarah Clayton no había vuelto a comunicarse. La casa parecía tranquila, pero en ese silencio ya se sentía algo incorrecto. Una cocina común, platos limpios, luz encendida. Todo parecía como si los dueños hubieran salido por un minuto y estuvieran a punto de regresar. Pero nadie volvió. Horas después, esta dirección aparecería en los titulares de todos los sitios de noticias de Ontario. La frase "desaparecida sin rastro" se haría oficial, y la grabación de la cámara, el único fragmento donde se registraba el momento en que todo aún era normal. Desde este punto, la investigación comenzaría a crecer. Aparecerían las primeras versiones, los primeros interrogatorios, los primeros errores. Y cada detalle, que al principio parecía una nimiedad, más tarde se convertiría en una parte importante de una de las historias más intrincadas de Sudbury. El primer documento oficial del caso Clayton es el protocolo de interrogatorio de la denunciante. Fecha: 14 de octubre de 2013. Hora: 22:04. Lugar: comisaría de Sudbury, despacho número 4. Sarah Clayton se sentó frente al oficial Davis. En el protocolo se anotó: estado deprimido, rastros de fatiga en el rostro, habla incoherente. A veces pierde la cronología de los hechos. Cuando le ofrecieron agua, simplemente asintió sin decir una palabra. Los primeros minutos guardó silencio. Luego finalmente dijo una frase que más tarde se convertiría en una cita en todos los informes. Entré a la casa por unos minutos. Estas palabras serían repetidas más tarde por investigadores, fiscales, periodistas. Precisamente en esos pocos minutos se concentra toda la esencia de la tragedia. Sarah relató que alrededor de las 8 de la tarde entró a la cocina para recoger la mesa, apagar la estufa. Afuera, a esa hora, ya oscurecía, pero el patio trasero estaba iluminado por un farol de la calle. Afirmó haber escuchado pasos y risas en el patio. Luego, silencio. Al regresar, no vio a nadie. Según sus palabras, la verja que conducía a un estrecho sendero hacia el bosque estaba abierta. Recordaba haberla cerrado durante el día. A partir de ese momento, la versión de "simplemente se fue" dejó de ser plausible. Sarah llamó al 911, pero la comunicación se interrumpió. Luego, el protocolo, la patrulla, la inspección. La inspección del patio trasero comenzó ya en la oscuridad. La iluminación la proporcionaban los focos instalados en el coche de los forenses. El terreno estaba húmedo, la tierra compacta. Las huellas de calzado se conservaban con claridad. En el césped se registraron huellas de pequeño tamaño que iban desde la terraza hasta la verja. A la altura de la valla, 2 depresiones en la tierra, como si alguien hubiera estado inmóvil y luego hubiera dado un paso a un lado. Detrás de la verja, un sendero estrecho, cubierto de arbustos, que conducía a la línea de árboles. En uno de los postes de la verja colgaba un trozo de tela, enganchado en el pestillo, material claro. Más tarde se determinó que era parte de la chaqueta de Hannah.
sin rastros de alteración, sin signos evidentes de intrusión. Solo la sensación de que todo había ocurrido rápido y sin ruido, la casa intacta, las puertas sin forzar, las ventanas cerradas, una sensación de silencio y orden que contradecía lo que estaba sucediendo. Los forenses trabajaron toda la noche. Se tomaron huellas dactilares, se recogieron muestras de tierra, se requisaron las cámaras de vigilancia de los vecinos. En el informe se indicaba: no hay rastros de entrada forzada dentro de la casa. En la parte trasera del terreno se encontró una verja abierta que conduce al bosque. No se registraron signos de confrontación. Pero incluso en ausencia de pruebas directas, el detective Farrell, que dirigía el grupo, anotó en el informe: la desaparición ocurrió en circunstancias que generan sospecha. La probabilidad de una partida voluntaria se estima como baja. A la mañana del 15 de octubre, el caso recibió el número 77413. La formulación oficial: desaparición en circunstancias sospechosas. Esta anotación trasladaba automáticamente el incidente a una categoría diferente. Ahora no era simplemente una denuncia de desaparición, sino una potencial investigación criminal. A las 7:30 de la mañana, la policía anunció el inicio de la operación de búsqueda. Se movilizaron perros policía, voluntarios, agentes de comisarías vecinas. La zona alrededor de la casa de los Clayton fue acordonada. Se peinó el bosque. Se inspeccionaron barrancos y edificaciones abandonadas. En la entrada del barrio se instaló un puesto para registrar a todos los que abandonaban la zona después de las 8 de la tarde del día anterior. Durante las primeras 24 horas, no hubo resultados. No se encontraron rastros ni objetos que pudieran indicar la dirección del movimiento. Solo el silencioso patio trasero, la verja y la grabación de la cámara, donde el tiempo se detuvo para siempre a las 19:58. Esas primeras horas se convirtieron en el punto donde la desaparición de una tragedia personal se transformó en una investigación. Ahora entraba en acción un equipo de investigación, analistas y expertos. La siguiente etapa sería una búsqueda sistemática, y con ella comenzaría una investigación real que pronto llevaría a la policía a un rastro mucho más complejo de lo que cualquiera hubiera podido suponer esa noche. Las primeras 12 horas después de la desaparición son las más importantes. En el caso Clayton, esas horas se convirtieron en un ejemplo de cómo del caos de la prisa nace un sistema. Ya a la mañana del 15 de octubre, el área alrededor de la casa estaba acordonada. La zona de búsqueda se extendió casi 2 kilómetros en ambas direcciones. En los informes se indicaba 72 voluntarios, 14 agentes de policía, 2 unidades caninas y un helicóptero con cámara térmica. Se llamó a los bomberos locales para ayudar, ya que conocían la zona mejor que nadie. La operación continuó sin descanso. La gente peinó barrancos, la franja de bosque, la antigua estación de bombeo. Trabajaron en cadena, metro a metro, con linternas y perros. Por radio, cada media hora se informaban las coordenadas, se marcaban las secciones recorridas. En papel, esto parecía un mecanismo bien engrasado, pero en la práctica se parecía cada vez más a una búsqueda en el vacío. Al mediodía, el oficial Farrell redactó un informe provisional. Se han peinado 2,1 kilómetros cuadrados. No se han encontrado signos de la presencia de la desaparecida. No hay rastros de arrastre, ni señales de un suceso doloroso, ni objetos personales. Resultado: negativo. Esta anotación estableció un primer límite temporal. Durante la noche y la mañana, la búsqueda no arrojó nada. Para la familia, esto significaba una cosa: la persona había desaparecido por completo, sin dejar rastro. Para la investigación, que la lógica común dejaba de funcionar. Después de comer, llegó un informe del oficial Riley, el adiestrador de perros. Su perra, de nombre Thor, había detectado el olor del cuello de la chaqueta encontrada en la verja. El rastro seguía la valla, cruzaba el sendero y se dirigía al arcén de la carretera. Riley señaló que la perra actuaba con confianza, sin detenerse ni tomar direcciones falsas.
Esto daba esperanza. Tal vez alguien realmente había llevado a Hannah a pie sin haber ido muy lejos. Pero unas pocas decenas de metros más adelante el rastro se cortó, brusca y limpiamente, como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Riley informó que Thor regresó varias veces al mismo lugar, al borde del asfalto, donde el sendero salía a una carretera rural. Más allá, nada. Ni olor, ni pista. Esto sucede cuando se sube a una persona a un vehículo. En el informe se consigna: rastro perdido en el arcén. Probable embarque en un vehículo. Esta frase cambió la dirección de la investigación. Ahora el caso se consideraba oficialmente un posible secuestro. A partir de ese momento se incorporaron forenses de nivel federal. Ottawa envió un grupo de apoyo temporal a Sudbury. 2 horas después de que el rastro se perdiera, se produjo un primer avance. Uno de los voluntarios, un guardabosques local de apellido Boyle, notó un objeto extraño al borde del bosque. Yacía a casi 30 metros de la carretera, en la hierba mojada. En la oscuridad de la noche anterior, era fácil pasarlo por alto. A primera vista era solo un montón de ramas y trapos, pero la forma era demasiado ordenada, como si hubiera sido montado a propósito. Cuando el lugar fue iluminado con un proyector, se hizo visible. Era una muñeca, primitiva, hecha a mano. La base, ramas retorcidas. La cabeza, de tela negra. A los lados, plumas entrelazadas. A la altura de la cara, 2 orificios, y por dentro algo parecido a trozos de metal, similares a botones. Alrededor, rastros de hierba pisoteada. Farrell ordenó registrar el hallazgo de inmediato y empaquetarlo como prueba material número 1. La muñeca fue envuelta cuidadosamente en una bolsa transparente, fotografiada con una regla de escala y enviada al laboratorio. En el protocolo apareció una breve descripción: figura artesanal, materiales, ramas de árbol, tela, plumas de ave. En la tela, rastros de arcilla y ceniza. Origen no establecido. Para la policía esto parecía una extrañeza sin relación directa con el caso. Pero más tarde, precisamente este hallazgo se convertiría en la prueba central, con la que comenzaría una nueva versión. En ese momento, era simplemente algo extraño entre los hechos comunes, como si algo incomprensible hubiera irrumpido de repente en la imagen de una investigación real. La búsqueda continuó hasta la tarde, pero todo volvía a un punto. El rastro se cortaba en la carretera. En este lugar, la investigación se topó por primera vez con un vacío que no podía llenarse con nada. A partir de ese momento, el caso Clayton dejó de ser simplemente la búsqueda de una persona desaparecida. A continuación, comenzaría la investigación, metódica, fría y con cada día que pasaba, más extraña. Tras el hallazgo de la muñeca, la investigación cambió drásticamente de rumbo. La policía volvió a un método antiguo y probado, el rastreo puerta a puerta. Los oficiales Davis y Chen comenzaron a interrogar a todos los que vivían en un radio de 1 kilómetro de la casa de los Clayton. En el mapa se marcaban cada puerta, cada apellido, cada mínima observación. En esos momentos, el caso se convierte en una rutina, pero precisamente en la rutina a veces surgen avances. En la 10ª dirección, una casa en la esquina de Beach Road, los investigadores se toparon con la primera coincidencia. La testigo número 4, una anciana de apellido Henderson, dijo literalmente lo siguiente: si buscan a alguien que hace esas cosas raras, miren a Gray. Vive junto al viejo hangar, en las afueras. Siempre está haciendo algo con ramas. A veces lo deja en las vallas. Le tengo miedo. La frase parecía cotidiana, casi un chisme, pero en ese momento se convirtió en la primera dirección real. El nombre Gray se marcó con rotulador rojo. Identidad establecida: Arthur Gray, de 42 años. Residente local, desempleado. Anteriormente se dedicaba a la reparación de motores de barco.
soltero, vive solo. Los oficiales revisaron su dirección. Una casa en Baker Street, a casi 3 kilómetros del lugar de la desaparición. Allí mismo se encontraba el hangar que mencionó Henderson. Primero, una inspección visual desde el exterior. El lugar parecía abandonado. Un patio cubierto de maleza, una ventana rota, una vieja furgoneta sin matrícula. En la puerta colgaba un candado, pero, según los vecinos, Gray solía regresar por la noche. Uno de ellos incluso informó que el día antes de la desaparición se escuchaban sonidos de soldadura en el hangar. Una revisión de las bases de datos mostró: Arthur Gray ya era conocido por la policía. 2 condenas, en 2009 y 2011, ambas por delitos menores, vandalismo y daños a la propiedad. En el informe se señaló que, al ser detenido, mostraba un comportamiento inadecuado, hablaba de forma incoherente y se negaba a cooperar. Más tarde, una evaluación psiquiátrica lo declaró cuerdo, pero con signos de estados obsesivos. Después de 2012, no se recibieron quejas oficiales sobre él. Para la investigación, esto fue suficiente para iniciar acciones. El 16 de octubre, el tribunal emitió una orden de registro. La argumentación, posible conexión con la desaparición de la ciudadana Clayton y coincidencia del objeto encontrado cerca del lugar del incidente con las acciones conocidas del sospechoso. La búsqueda comenzó a las 8:15 de la mañana. En el lugar estaban presentes 3 agentes, un experto forense y un representante de la fiscalía. La grabación de vídeo se realizaba de forma ininterrumpida. Cuando se abrió la puerta del hangar, del interior emanó un olor a humedad y metal. El espacio interior estaba abarrotado hasta el techo. Herramientas, botes de pintura, viejos marcos de madera, trozos de tela, cuerdas, todo en un orden caótico. Pero lo más extraño, a lo largo de la pared había decenas de figuras, 47 muñecas, de diferentes tamaños pero hechas en el mismo estilo. Todas de ramas, tela, cuerdas, con plumas entrelazadas y detalles metálicos. Algunas recordaban siluetas humanas, otras, animales. En el suelo yacían bocetos, dibujos a carboncillo, notas, esquemas. En un cuaderno, anotaciones como Día 9, estructura terminada. Junto a ellos, libros, antiguos, desgastados, algunos en inglés, otros en francés. Títulos como The Veil Between, Ritual Shapes and Folk Protection, Shadow Patterns in Northern Art. En el momento de la incautación, Gray no estaba en casa. Fue detenido 1 hora después en una tienda de comestibles. Según el vendedor, había ido a comprar cigarrillos y parecía tranquilo, como siempre. No opuso resistencia al arresto. Cuando se le preguntó si conocía a Sarah Clayton, respondió negativamente. Cuando se le preguntó por las muñecas encontradas, dijo: «No son juguetes, es una forma». Esta frase más tarde se convertiría en uno de los puntos clave de la acusación y para la investigación, en una señal de que no se trataba simplemente de una persona con excentricidades. Esa misma tarde, Arthur Gray fue llevado a la comisaría. Lo ubicaron en la sala de interrogatorios número 2, donde encendieron la cámara y comenzaron la grabación. En el rostro de Gray no había ni miedo ni sorpresa. Miraba al suelo y se frotaba la manga de la chaqueta todo el tiempo. La primera impresión, una persona que no es consciente de la gravedad de la situación. El oficial Farrell, encargado del caso, anotó en el informe: mirada ausente, reacción lenta. Comportamiento aparentemente tranquilo, pero con signos de tensión interna. Responde evasivamente a las preguntas sobre las figuritas. Reacciona notablemente al nombre Clayton. Se recomienda continuar el interrogatorio en presencia de un psicólogo. En este punto, la investigación contaba con una prueba, una coincidencia de estilo y un sospechoso con un pasado ambiguo. En el papel, todo encajaba.
Pero los que participaron en el interrogatorio dirían más tarde que la sensación de que Gray sabía algo pero no lo decía apareció de inmediato. El siguiente paso serían sus declaraciones, y precisamente ellas cambiarían el curso de toda la investigación. El interrogatorio de Arthur Gray comenzó esa misma tarde. La habitación era estándar: paredes grises, una mesa de contrachapado, una cámara en el techo, 2 oficiales enfrente. En el protocolo se registró: inicio 21:04. La primera pregunta sobre las figuritas callejeras encontradas en el hangar. La respuesta de Gray fue corta, sin pausas, con un ligero sarcasmo en la voz. Es simplemente mi arte. Es inofensivo. La gente ve en ello lo que no hay. Esta frase marcó el tono de todo el interrogatorio. Los investigadores esperaban nerviosismo, una reacción defensiva, quizás una negación, pero no tranquilidad. Gray hablaba con calma, casi perezosamente, como si estuviera discutiendo el tiempo. No negó haber hecho las muñecas, pero insistió en que era su pasatiempo. Según él, le interesaba el folclore, el simbolismo y los rituales visuales, como él los llamaba. A la pregunta directa sobre Hannah Clayton, respondió: no sé quién es. No ando por las casas. Tengo mis propios asuntos. Las palabras sonaron sencillas, pero los investigadores notaron que su entonación cambiaba al mencionar el nombre Clayton. No de forma brusca, ni obvia. Simplemente por un segundo su voz se volvía más baja. En el informe del oficial Farrell se registró: Gray evita el contacto visual. Reacciona con un retraso al mencionar a la familia Clayton. Es posible una conexión emocional o conocimiento. Sin embargo, luego hubo un punto de inflexión. Cuando la conversación llegó al momento de la desaparición, Gray dijo tranquilamente que esa noche no había estado en la ciudad. Sacó de su chaqueta un recibo de caja arrugado, una compra de combustible en una gasolinera a 40 kilómetros de Sudbury. Hora: 25, es decir, 10 minutos antes de que se recibiera la llamada sobre la desaparición. Los investigadores lo tomaron como un intento de farol, pero el recibo era auténtico. Lo verificaron. Tenía el número de la estación y el código de barras de la transacción. El oficial envió una solicitud al departamento de videovigilancia. Horas después, llegó la respuesta. La grabación se había conservado. En el vídeo se ve a Gray acercándose a la caja, pagando, luego saliendo a la calle y subiendo a su vieja furgoneta. La cámara registra la hora. Todo coincide. Fue un golpe para la lógica de la investigación. El oficial Riley, el mismo que trabajaba con los perros, diría más tarde: creíamos que lo teníamos. Todo encajaba. El estilo, el lugar, incluso los detalles. Pero luego resultó que en ese momento simplemente estaba repostando. Todo se desmoronó. Gray estuvo retenido hasta la mañana, pero ya no había fundamentos legales para su detención. Fue liberado bajo la obligación de comparecer si era requerido. Fue excluido de la lista de sospechosos. Solo quedaban el hangar y su contenido. Los forenses continuaron examinando los objetos incautados durante el registro. Las figuras fueron fotografiadas y descritas, sin rastros biológicos, sin partículas de tela, cabello, rastros de alteración, nada. Incluso el polvo debajo de ellas mostraba que llevaban mucho tiempo allí. Todo indicaba que Gray, por extraño que pareciera, simplemente se dedicaba a su oficio. Pero una de las pruebas incautadas llamó la atención de los analistas. Entre los libros encontrados en su hangar, yacía un viejo tomo titulado The Veil Between. Entre las páginas, en la 214, se descubrió un marcapáginas. Era un trozo de papel grueso, amarillento, con un borde irregularmente cortado. En él, a tinta, ya descolorida, había una inscripción manuscrita: The Abari Circle. Al principio no le prestaron atención. Simplemente otro elemento extraño en una colección
ya de por sí extraña. Pero cuando el forense intentó encontrar alguna mención de esta expresión en la base de datos, no hubo resultados, ni en fuentes abiertas, ni en archivos, ni en bibliotecas. El oficial Farrell anotó en el informe: el marcapáginas se ha colocado en una bolsa aparte. Posible conexión con un movimiento subcultural o una comunidad cerrada. Se requiere un análisis del contexto. Esta frase marcó un giro en todo el caso. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser la búsqueda de una persona. Ahora se trataba de algo más grande. Un grupo, una idea, quizás toda una red, cuyas huellas se extendían mucho más allá de los límites de Sudbury. Así, la policía se topa por primera vez con el nombre que pronto se convertiría en el centro de este caso: el Círculo Avary. A continuación, la investigación comenzaría a desentrañar qué era este círculo, quiénes eran sus miembros y cómo se relacionaba con la desaparición de Hannah Clayton. Pasan 6 meses. El caso de Hannah Clayton va desapareciendo poco a poco de las noticias. Las primeras semanas, todo el mundo hablaba de ello: periódicos, radio, televisiones locales. Pero el tiempo hace lo suyo. Los titulares son reemplazados por nuevos, y la investigación, a pesar de decenas de horas de interrogatorios y cientos de páginas de informes, no avanza un ápice. Ni nuevas pruebas, ni testigos, ni indicios de dónde buscar. Los investigadores registran: el caso está en estado de estancamiento. Durante este periodo, la atención de la policía se desplaza inesperadamente, no hacia afuera, sino hacia el interior de la propia familia Clayton. Este es un procedimiento estándar en desapariciones prolongadas sin resolver. Se revisa a todos los que podrían haber estado involucrados indirectamente. Se crea un llamado expediente de observación, un documento donde se registran datos sobre el comportamiento, las rutas, las conexiones sociales y el estado psicológico de los miembros de la familia. Fue entonces cuando en los informes apareció por primera vez la anotación: cambios en el comportamiento de Michael Clayton. Michael es el padre de Hannah. Llevaba casi 20 años trabajando en la mina Nickel Ridge. Un hombre tranquilo, reservado, sin infracciones disciplinarias, respetado entre sus colegas. Pero ya en diciembre de 2013 deja de ir a los turnos. Primero se toma días libres, luego baja por enfermedad y un mes después presenta su renuncia. En la explicación, una frase corta: no puedo seguir trabajando donde todo me recuerda a ella. Después de esto, comienza lo que la policía más tarde llamaría actividad independiente. Michael no se queda en casa. Lo ven en la vieja carretera, cerca del motel donde suelen parar los camioneros, luego en el bar Red Elk, al que nunca antes había ido. A través de conocidos busca personas que saben cómo obtener información. Varias veces contacta con exconvictos que viven en la zona de Sudbury. Según datos no verificados, acude a un detective privado, pero este se niega a trabajar con él, alegando el estado inestable del cliente. Uno de los oficiales que lo observaba lo describió: se veía exhausto, fumaba constantemente, apenas hablaba. A veces se quedaba junto al puente a las afueras y miraba hacia abajo. Daba la sensación de que buscaba algo no concreto, sino el sentido mismo de lo que había sucedido. Poco a poco, Michael se obsesiona. Revisa archivos en la biblioteca local, estudia viejos recortes de periódicos, lee artículos sobre rituales y comunidades extrañas. Varias veces aparece en la comisaría, exige una reunión con los investigadores, pero le explican que el caso sigue abierto y que todos los nuevos materiales se incorporan al expediente solo a través de los canales oficiales. Se va en silencio, pero al día siguiente vuelve. En la primavera de 2014, su comportamiento se vuelve más agresivo. Varios testigos informan que se involucra en altercados en bares, donde habla con desconocidos sobre que todo está relacionado con el círculo. Es entonces cuando la policía registra por primera vez que Clayton menciona un nombre, ya encontrado anteriormente en los materiales del caso: Avary Circle.
Nadie entiende cómo lo sabe. La información sobre el hallazgo del marcapáginas en el libro de Arthur Gray no se hizo pública. Era un detalle interno de la investigación, accesible solo a un círculo limitado de empleados. Pero Michael habla de ella como algo que ha estado buscando durante mucho tiempo. A finales de mayo, es detenido por primera vez. Bar Havens Gate, un pequeño pub a las afueras de Sudbury. Alrededor de la medianoche se recibe una llamada, una pelea, un participante en estado inadecuado. Cuando llega la patrulla, dentro reina el caos. Mesas volcadas, cristales rotos, señales de confrontación en el suelo. Michael está sentado en la barra, con la frente abierta, las manos con rasguños. Los oficiales registran los datos estándar. Detenido en estado de embriaguez, no opuso resistencia. En el informe hay una cita de sus explicaciones. Buscaba el círculo. Están aquí, ¿entienden? Observan. Esto no ha terminado. Cuando lo llevan a la comisaría, repite lo mismo una y otra vez. Tranquilo, sin histeria, casi en un susurro. Avary Circle. No es solo un nombre. Son ellos. Esta frase cambia instantáneamente la actitud de la investigación. Hasta entonces, la policía creía que Clayton simplemente no había superado la pérdida y era emocionalmente inestable. Pero la coincidencia del nombre obliga a reconsiderar la versión. Los documentos del archivo se revisan de nuevo. El nombre de Gray vuelve a aparecer en los informes, y el caso, que se consideraba estancado, comienza a revivir. Ahora la investigación tiene dos líneas. La oficial, con pruebas y protocolos, y la extraoficial, iniciada por un hombre que lo perdió todo y al parecer se acercó más a la solución que nadie. El siguiente paso es averiguar qué sabía Clayton sobre el círculo y cómo los encontró. Pasa 1 año y medio. El caso Clayton para este momento ya está clasificado en la categoría de casos fríos. Los investigadores han cambiado. La mayoría de los voluntarios que participaron en la búsqueda hace tiempo que volvieron a su vida normal. Las carpetas con los materiales acumulan polvo en el archivo, y solo el nombre de Hannah resurge periódicamente en las noticias cuando alguien recuerda viejos casos sin resolver. Todo indica que la investigación ha llegado a un callejón sin salida. Pero un día, en la primavera de 2015, una mujer entra en la comisaría de Sudbury. Su nombre no se registra en el protocolo, a petición suya. Llega por la tarde, cuando el turno casi termina. En la grabación de la cámara se ve mujer de estatura media, con un abrigo gris, la capucha levantada, el rostro parcialmente oculto. Se acerca al mostrador y pide hablar con alguien sobre el caso Clayton. El oficial de guardia al principio no entiende de qué habla, pero cuando ella pronuncia el nombre de Hannah, su reacción cambia. Llevan a la mujer a la sala de guardia. La conversación dura poco, menos de 10 minutos. Al salir, deja una pequeña bolsa transparente, dentro, una memoria USB de color azul. En el informe del oficial de servicio se registra. No dijo su nombre. Dijo que ya no podía guardarlo. Se fue a pie. Dirección: parte sur de la ciudad. No respondió a las peticiones de quedarse. Este soporte se convierte en la prueba central de toda la investigación. Horas después, la memoria USB es entregada al laboratorio forense. Su contenido se extrae y se registra. 12 archivos de vídeo en formato .avi, baja calidad, parcialmente dañados. Fecha de creación: de junio a octubre de 2013. Todos fueron filmados con la misma cámara, con un característico temblor de imagen, sobreexposiciones y zumbido de micrófono. En las primeras grabaciones se ven personas con ropas oscuras. En los rostros, máscaras toscas hechas a mano con tela y cuero, algunas pintadas con símbolos parecidos a runas. Las escenas tienen lugar en espacios cerrados, la mayoría de las veces paredes de hormigón, luz tenue. A veces se ve el reflejo de superficies metálicas, como si fuera un viejo almacén o hangar.
El sonido es casi ininteligible. Fragmentos de susurros, golpes sordos, luego risas, lejanas, irregulares. Uno de los investigadores describe la primera reacción así. Al principio parecía que era simplemente una performance. La gente interpretaba papeles, como en algún tipo de teatro clandestino. Pero cuanto más miras, más claramente entiendes. No es un juego. No hay guión. No hay distancia entre lo que sucede y los que están en el encuadre. El momento clave llega en el 9º vídeo. La cámara está en ángulo. La toma se realiza desde una esquina de la habitación. En el encuadre aparece parte de una mesa de madera. Sobre la mesa hay objetos: velas, una cuerda, envoltorios de tela. En algún momento aparece una hoja de papel en el campo de visión. Está clavada con un alfiler a la pared. La imagen es irregular, lápiz de color, figuras y un sol. La calidad de la grabación es mala, pero los expertos detienen el fotograma y ven la firma. Abajo, en grande, con letra irregular, está escrito Hannah. Después de esto, el caso adquiere un nuevo estatus. El vídeo se recodifica, el fotograma se procesa, la imagen se limpia de ruidos, el papel se hace legible, un dibujo con una casa y un árbol, un trabajo infantil típico. Pero precisamente este detalle, la letra y la firma, se convierte en la base para futuras acciones. 2 días después, la imagen del fotograma se le muestra a Sarah Clayton. El procedimiento se lleva a cabo en presencia de un psicólogo y un investigador. Al principio ella mira en silencio. Luego toma la fotografía con ambas manos, sin soltarla durante mucho tiempo. Después de una breve pausa, dice en voz baja: «Es su dibujo. Lo recuerdo. Lo hicimos en verano. Ella dibujó nuestra casa y el manzano donde siempre jugaba. Esta reacción se registra en el protocolo como identificación positiva. Es la primera pista real que vincula a Hannah con algo que puede llamarse una organización. Tras la confirmación, el dibujo se convierte en la prueba número 22. Los 12 videos se envían al Centro de Ciberanálisis de Ottawa. Los especialistas trabajan con fragmentos de sonido. Intentan aislar voces individuales, frases, ruidos. En uno de los archivos se oye una palabra pronunciada con claridad: circle. En el informe del experto se indica: posiblemente los participantes se autodenominan círculo. El contexto sugiere una estructura de comunidad ritual. Hay indicios de planificación y jerarquía interna. Para la investigación, esto se convierte en un punto de inflexión. Después de 1 año y medio de búsquedas infructuosas, por fin tienen una conexión material entre la desaparición y el misterioso nombre que ya había surgido 2 veces en los materiales. Primero en el marcapáginas de Gray, luego en las palabras de Michael Clayton. A partir de este momento, la dirección de la investigación cambia por completo. Ahora la policía no busca a una persona que pudo haber estado implicada en la desaparición, sino a todo un grupo. Todo lo que antes parecía casual comienza a encajar en un sistema. El siguiente paso era averiguar quiénes formaban parte de este círculo y dónde se grabaron estos vídeos. Cuando la policía obtuvo los 12 archivos de vídeo, esto marcó un punto de inflexión. Pero incluso después de la revisión preliminar, los investigadores comprendieron que sin un análisis profesional era imposible avanzar. Los materiales se entregaron al Centro de Ottawa para el estudio de cultos destructivos y prácticas rituales. El jefe del departamento, el Dr. Alvin Reed, ex profesor de sociología, llevaba muchos años investigando movimientos religiosos cerrados. Fue invitado a investigaciones en todo Canadá, y fue él quien primero dio a estas grabaciones una interpretación sistemática. En su informe, Reed describe al grupo como una formación híbrida con elementos de performance artística, prácticas neopaganas e ideas tomadas de la filosofía de finales del siglo XX. Señala que sus acciones no pueden clasificarse como cultos clásicos. Aquí no hay una religión común, un dios único o un texto sagrado. Todo se basa en el concepto de transformación personal,
corporal, simbólica. Se autodenominaban The Avery Circle o simplemente el círculo. El nombre, según Reed, proviene de la palabra avarus, una raíz latina que significa ávido o deseoso de más. La idea que subyace a esto es simple y peligrosa a la vez. Una persona que no está satisfecha con lo que tiene es capaz de cruzar límites en busca de una nueva experiencia. Precisamente este cruce es el centro de su filosofía. Analizando el video, Reed saca varias conclusiones. Escribe que los participantes utilizan el simbolismo de diferentes culturas, pero sin comprender el significado, más bien como elementos teatrales, máscaras, rituales, círculos de sal y carbón, objetos envueltos en tela. Todo esto forma parte de una puesta en escena, una envoltura visual a través de la cual expresaban su propia idea de poder sobre la realidad. Según el experto, sus acciones no fueron espontáneas. Tenían una estructura, una repetibilidad, una secuencia. Cada vídeo es parte de un ciclo que tiene un principio, un desarrollo y un final. La tesis principal del grupo, registrada en las grabaciones y fragmentos de textos encontrados, era: la transformación solo es posible a través de la pérdida. Para crear algo nuevo, hay que destruir lo viejo. Reed lo califica de retórica de la destrucción simbólica. Según él, muchos grupos de arte radical contemporáneos utilizan una filosofía similar, pero aquí el nivel de seriedad era diferente. Si para los artistas es una forma de expresión, para el círculo es un modo de acción. Y esto ya iba más allá del arte. Una investigación posterior de los videos permitió establecer un detalle importante. En 4 grabaciones aparece la misma persona, cuyo rostro se ve parcialmente a través de una abertura en la máscara. Después de la estabilización digital y el análisis de la constitución física, el experto en pruebas de video concluyó: la probabilidad de coincidencia con una persona específica de la base de datos es del 92%. Resultó ser Julian Cross, de 34 años, residente de Sudbury, artista instalador. Julian era conocido en el ámbito artístico local. Participaba en exposiciones, enseñaba en la Universidad de Artes Visuales, organizaba performances en espacios industriales. Sus obras a menudo se describían como agresivas y conceptuales. Él decía que el arte debía asustar y despertar. Hace unos años, su proyecto fue clausurado después de una queja de los espectadores. Uno de los participantes sufrió una lesión durante la actuación. La información sobre Cross se confirmó rápidamente. Efectivamente, tenía su propio grupo de afines. Entre ellos, 2 participantes habituales, la artista June Larsen y el ex fotógrafo Louis Patterson. A menudo filmaban vídeos de sus proyectos, celebraban reuniones en edificios abandonados, preferían lugares apartados donde nadie los molestara. El Dr. Reed, comentando su actividad, subrayó: estas personas no están desequilibradas ni son sectarios en el sentido habitual. Creen sinceramente que a través del arte se pueden reescribir los límites de la realidad. Y esto los hace mucho más peligrosos que los fanáticos, porque actúan por curiosidad, no por miedo. Tras el dictamen del experto, la policía reconoció oficialmente al grupo The Avery Circle como una organización activa, potencialmente relacionada con la desaparición de Hannah Clayton. Basándose en los datos recopilados, el Departamento de Investigaciones Criminales inició la vigilancia de Julian Cross y su círculo más cercano. Para ello, se utilizó el procedimiento estándar de control externo: instalación de cámaras en su automóvil, seguimiento de rutas, recopilación de datos de movimientos por tarjetas de crédito. Cross vivía en una casa antigua en las afueras de la ciudad, en un barrio donde rara vez alguien se interesaba por los vecinos. Durante el día trabajaba en el estudio y por las tardes, varias veces a la semana, se iba a algún sitio. Estos viajes se convirtieron en el primer eslabón de una nueva línea de investigación. Ahora los investigadores sabían a quién buscar. Y lo más importante,
¿Qué había detrás de ese nombre que durante más de un año había sido un misterio? A continuación, había que averiguar a dónde conducían las rutas nocturnas de Cross y qué hacía exactamente su círculo después de la desaparición de Hannah. Después de que la vigilancia de Julian Cross se volviera constante, los investigadores decidieron ampliar el radio de seguimiento. Ahora también estaban bajo control sus colaboradores más cercanos, Larsen, Patterson y David Nash. Este último casi de inmediato llamó la atención del grupo de vigilancia encubierta. Nash era silencioso, reservado y rara vez se mostraba en público. Según los documentos, figuraba como asistente de Cross en la preparación de instalaciones artísticas, pero en realidad no tenía un trabajo permanente. Vivía en las afueras de la ciudad, en casa de su tía, y a menudo se iba en una vieja camioneta sin matrícula. Sus rutas eran caóticas, pero una se repetía constantemente. El camino hacia el macizo forestal al norte de Sudbury, en la misma zona donde Hannah había desaparecido hacía 1 año y medio. Al principio, los agentes pensaron que era una coincidencia. La zona es grande y muchos habitantes de la ciudad van allí a pescar o simplemente a las afueras, pero pronto la regularidad se hizo evidente. Nash aparecía allí con demasiada frecuencia. La vigilancia registró sus viajes 2 o 3 veces por semana, casi siempre en horario vespertino. Una vez, su camioneta se detuvo en una carretera rural, a unos 3 kilómetros del punto donde una vez se había perdido el rastro del perro policía. Para registrar el comportamiento, ese día se instaló una cámara oculta. En la grabación se ve a Nash saliendo del coche, sacando del maletero un bulto largo, envuelto en tela negra y adentrándose en el bosque. 20 minutos después, regresa, ya sin él. Este episodio sirvió de base para solicitar una orden de exhumación. Los documentos se tramitaron con urgencia. A la mañana siguiente, bajo el control de los forenses, un grupo de 6 personas se dirigió al lugar. En el informe se indicaba: excavación del suelo hasta medio metro de profundidad, en un cuadrado de 3 por 3 metros. La tierra era compacta, húmeda, olía a podredumbre y gasolina, el olor característico de los viejos caminos forestales. 2 horas después, la pala choca contra algo duro. Poco después, del suelo extraen el mismo bulto. Está empapado, la tela impregnada de barro. Dentro, una caja de madera envuelta en cuerda. Se abre cuidadosamente ya en el laboratorio. El contenido se registra y fotografía. Restos de un animal, presumiblemente un gato, varias ramas, un trozo de tela con símbolos y un frasco de cristal con un líquido negro. En la tapa, un signo tallado con un cuchillo, parecido a un círculo con 4 líneas que se extienden desde el centro. Todo esto eran elementos típicos de actos rituales, pero no tenían relación con el caso Clayton. No se encontraron cabellos, fragmentos de tela ni ADN que pudieran vincularse con Hannah. Sin embargo, este hallazgo causó una fuerte impresión. Confirmó que Avery Circle no solo se autodenominaba una comunidad de artistas, sino que realmente practicaba actos rituales. Dentro del grupo existían sus propios símbolos, sus propios códigos y, al parecer, una distribución de roles. Los expertos describieron el contenido de la caja como artefactos de un ritual de purificación simbólica. En su opinión, los objetos enterrados debían retener energía o vincular a los participantes. Estas acciones son características de los rituales de iniciación. Si realmente se trataba de un acto de este tipo, significaba que el grupo existía incluso después de la desaparición de Hannah. En el interrogatorio, Nash explicó sus viajes simplemente. Dijo que iba al bosque a recoger ramas y fotografiar la naturaleza. Cuando le mostraron la grabación, respondió que simplemente se deshacía de viejas instalaciones. Afirmó que en la caja había objetos de una exposición, experimentos fallidos, pero los investigadores no le creyeron. Demasiadas coincidencias, lugar, hora, comportamiento. Sin embargo, legalmente faltaban pruebas. Todos los objetos eran de carácter ritual, pero no criminal.
La ley no prohíbe a una persona enterrar un gato o tallar símbolos en un árbol. La investigación volvió a quedar en suspenso. Los investigadores sabían que Cross y su grupo estaban cerca de la verdad, pero no dejaban pruebas directas. Cada uno de sus pasos parecía un juego cuidadosamente planeado, ya fuera teatral, religioso o simplemente una forma de ocultar algo más serio. Tras este episodio, la vigilancia de los miembros de Abari Circle se intensifica. Ahora el control se realiza a las 24 horas. La policía pasa a la escucha discreta, registrando encuentros, rutas, conexiones. Y es precisamente en este periodo cuando aparece por primera vez en su campo de visión una persona de la que antes no había ningún registro, aquella a la que la investigación más tarde llamaría la figura clave en la desaparición de Hannah Clayton. Tras el fracaso con Nash, la atención del equipo de investigación se centró de nuevo en Julian Cross. Era el centro de toda la estructura, la persona alrededor de la cual giraba el círculo. Exteriormente, un intelectual, artista, profesor, pero en el caso, demasiadas cosas indicaban que detrás de esa apariencia se ocultaba algo mucho más peligroso. Los investigadores decidieron revisar su expediente personal, incluyendo registros de archivo e informes policiales de años anteriores. Lo primero que llamó la atención fue un incidente de 2009. Entonces, Cross estuvo implicado en un caso de lesiones graves a un hombre llamado Stephen Bates, un galerista local. La versión oficial sostenía que entre ellos hubo un conflicto por desacuerdos sobre una exposición. Según la versión extraoficial, todo parecía diferente. Los testigos contaron que Cross perdió el control durante la discusión, empezó a gritar, tomó un trípode de metal y golpeó a Bates en la cabeza. Este pasó varios días en el hospital. Sin embargo, el caso se cerró rápidamente. La víctima se retractó repentinamente de su testimonio, afirmando que todo había sido un malentendido y que él mismo había provocado el conflicto. Más tarde, Bates se fue de Sudbury y nunca más regresó. Para los investigadores, esta fue la primera señal de alarma. Cross sabía influir en la gente. En el archivo se conservan las declaraciones de otra testigo, una asistente de galería. Contó que Cross sabía mirar como si supiera lo que ibas a pensar y se comportaba a la vez tranquilo y amenazador. En sus palabras se notaba lo que en psicología se llama el efecto de dominancia, una persona capaz de presionar sin palabras. A través de fuentes privadas, la investigación se enteró. Después de que el caso se cerrara, Cross recibió una consulta psiquiátrica de corta duración. No había un diagnóstico en los documentos públicos, pero en las notas personales del médico figuraba la frase necesidad patológica de control y ritualización del comportamiento. Estas palabras encajaban perfectamente con la imagen de una persona que crea un culto a su alrededor. Un estudio posterior de la biografía no hizo más que reforzar las sospechas. Cross creció en una familia religiosa. Su padre era pastor y su madre profesora de música. Tras la partida de su padre, rompió bruscamente todos los lazos con la iglesia y comenzó a dedicarse al arte de la transformación, una serie de performances en las que participaban personas, y el propio artista afirmaba que en su obra no hay frontera entre el observador y el participante. En un vídeo de una de sus primeras exposiciones dice: si el espectador siente asco, significa que he llegado exactamente a donde debía, adentro. Estas palabras se convertirían más tarde en la clave para comprender la filosofía del círculo. El siguiente hallazgo resultó ser mucho más práctico. Los agentes solicitaron extractos de las operaciones bancarias de Cross durante el periodo de julio a diciembre de 2013, el mismo tiempo en que desapareció Hannah Clayton. Entre las transacciones habituales, compras de materiales, alquiler de estudio, pago de combustible, se encontró un registro inusual. Un contrato de alquiler a corto plazo de una casa de campo a 30 kilómetros de Sudbury. Las fechas del alquiler, del 12 al 20 de octubre. Precisamente en este intervalo, según los datos de la investigación, ocurrió la desaparición. La casa pertenecía a un anciano, Leon Dave.
La alquiló a través de un anuncio en una página web local, sin hacer preguntas innecesarias. En sus declaraciones, Dave mencionó que el inquilino se presentó para trabajar en un proyecto de arte. Trajo consigo varias cajas, equipo y 3 ayudantes. Según él, la casa fue devuelta a tiempo, las llaves dejadas en el porche y el alquiler pagado en su totalidad, en efectivo. Cuando los investigadores llegaron al lugar, la granja parecía abandonada. Vigas torcidas, persianas rotas, musgo en las paredes. Dentro, vacío. Ni maquinaria, ni rastros de presencia. Pero en el desván encontraron restos de velas y fragmentos de tela con dibujos idénticos a los que se veían en los vídeos del Círculo. Los expertos confirmaron la coincidencia en el patrón y el tipo de pintura. Ahora todo encajaba. Documentos financieros, objetos encontrados, coincidencia de fechas y geografía. Todo indicaba que allí, en esa vieja granja, ocurría lo que Cross llamaba transformación. Oficialmente, la investigación aún no podía afirmar que se trataba de un crimen. Pero extraoficialmente, dentro del departamento, todos comprendían. La granja encontrada era el lugar donde buscar respuestas. De allí partía el hilo de todas las rarezas del caso. La desaparición, los vídeos, el Círculo y el propio Cross, que seguía viviendo en Sudbury como si nada hubiera pasado. A los investigadores les esperaba la parte más difícil: establecer qué ocurría exactamente en esa granja y quiénes de los miembros de Avery Circle estaban allí con Cross. La operación de detención se llevó a cabo temprano en la mañana, a las 6:30. Julian Cross y David Nash fueron arrestados simultáneamente en diferentes partes de la ciudad para excluir la posibilidad de comunicación entre ellos. A Cross lo detuvieron en su casa, en el umbral del estudio. Estaba de pie con un largo abrigo, fumando tranquilamente, y ni siquiera se sorprendió cuando lo rodearon. En su rostro, un ligero cansancio, como si llevara mucho tiempo esperando esto. A Nash lo detuvieron 15 minutos después en la zona industrial, donde descargaba materiales de construcción. A diferencia de Cross, él se turbó. Las manos le temblaban, la mirada le corría, como si todo el tiempo estuviera calculando algo en su mente. Ambos fueron trasladados a la comisaría de la ciudad y encerrados en diferentes salas de interrogatorio. Es una táctica estándar, pero en casos como este, es crucial. Cuando 2 personas quedan aisladas, cualquier inconsistencia en sus testimonios puede ser un detonante. El equipo de investigación había dividido los roles de antemano. El detective Harper se encargaría de Cross. El detective Marlowe trabajaría con Nash. El interrogatorio de Cross comenzó primero. Lo llevaron a la habitación, lo sentaron en la mesa de metal, la cámara encendida, el protocolo iniciado. En el encuadre, un hombre con fría confianza. Habla con claridad, casi teatralmente. Sus respuestas son cortas, pero bien pensadas. No intenta negar su participación en el Círculo. Al contrario, se autodenomina el ideólogo del movimiento artístico. En sus palabras no hay pánico ni miedo. Creábamos imágenes. Todo lo que viste es una metáfora. La gente siempre tiene miedo de lo que no entiende, dice mirando directamente a la cámara. No reacciona a los intentos de desequilibrarlo. Cuando el detective Harper le muestra fotografías de los objetos encontrados en la granja, velas, símbolos, trozos de tela, Cross solo se burla. Eso es atrezo. ¿Acaso culpas a un actor si alguien muere en la obra? El interrogatorio de Nash transcurría al mismo tiempo en la habitación contigua, pero el ambiente allí era completamente diferente. Estaba encorvado, la mirada clavada en la mesa, los dedos girando el botón de la manga sin parar. A la pregunta sobre su participación en el Círculo, respondía con incertidumbre, cambiando constantemente las formulaciones. Su respiración se aceleraba, las frases se acortaban. Cuando le leen la orden de detención y le muestran las imágenes de la cámara oculta del bosque, donde entierra el envoltorio, al principio guarda silencio. Luego, de repente,
levanta bruscamente la cabeza y dice: «No probarán nada, es solo basura, cosas viejas del rodaje». Marlowe le da tiempo. El silencio se prolonga. Nash empieza a golpear nerviosamente el pie. La mirada le corre hacia el espejo. El detective finge estar cansado. Pone la carpeta del caso sobre la mesa y dice en voz baja: «Julian lo contó todo». Esto no era cierto, pero tales palabras a menudo rompen a una persona más rápido que cualquier evidencia. La reacción de Nash fue instantánea. Levantó la vista, sus pupilas se dilataron. No preguntó qué dijo exactamente. No aclaró. Simplemente comenzó a justificarse. Él lo inventó todo. Fue su idea. Yo solo ayudaba. Yo no sabía que todo iría tan lejos. El investigador guarda silencio. Le da espacio para que continúe él mismo. Y él continúa, de forma confusa, pero cada minuto con más detalles. Dice que el círculo no era solo un grupo de arte, que Julian tenía un programa, una serie de acciones que debían transformar al participante a través del miedo, que a menudo hablaba de inocencia absoluta, que debía sacrificarse para abrir un nuevo estado. Marlowe saca de la carpeta un fotograma impreso, el mismo dibujo encontrado en el vídeo. Papel sencillo, líneas azules, líneas irregulares del sol. Lo pone delante de Nash. ¿Sabes de quién es esta obra? Nash no responde. Sus labios tiemblan. Unos segundos y se cubre la cara con las manos. En voz baja, casi en un susurro, pronuncia: «Julian dijo que sin esto no habría transición, que esto no era para nosotros, sino para ella, que a través de ella mostraría que se puede cruzar el límite». Esta frase se registra en el protocolo. El investigador anota la reacción emocional. Las manos tiemblan, la respiración es agitada. Después de una breve pausa, Nash pide agua. Bebe medio vaso y añade: él sabía a dónde ir. La granja no fue una casualidad. Dijo que era el lugar de la intersección, que si se hacía todo bien, entonces ella iría a donde no hay miedo. El interrogatorio dura otros 40 minutos. Al final, Nash pide un mapa y señala la parcela donde estaba la casa alquilada por Cross. Lo llama el centro del círculo. Mientras tanto, en la habitación contigua, Julian Cross seguía tranquilo. Cuando le informan que Nash ha testificado, él simplemente sonríe ligeramente y pronuncia: «David siempre fue débil. Lo entendió todo mal. Todo lo que hicimos fue un símbolo. Ustedes simplemente no ven el significado». Pero la investigación ya no escucha. Ahora tienen un testigo, testimonios directos y el lugar donde todo comenzó. Esa noche, ambas salas de interrogatorio quedaron vacías. Un hombre guardaba silencio. El otro hablaba demasiado. Y los investigadores comprendían. La próxima parada era la granja abandonada, donde no tendrían que buscar palabras, sino rastros. La mañana en la granja amaneció fría, neblinosa, como si el lugar mismo no quisiera que se excavara en él. El equipo de investigación llegó allí a las 6:40, junto con forenses, adiestradores de perros y un experto en suelos. La vieja casa se erguía solitaria, con el techo torcido y las persianas podridas. Todo alrededor respiraba abandono. El aire era denso, pesado, con olor a humedad y hierro. Parecía que el tiempo se había detenido aquí en algún lugar entre octubre y noviembre de 2013, precisamente cuando Hannah desapareció. La inspección comenzó en el primer piso. Casi no quedaban rastros de presencia. El polvo se asentaba en una capa uniforme. Solo en algunos lugares se veían huellas de zapatos viejos. No se sabía si de quienes vivieron aquí alguna vez o de quienes llegaron después. En la despensa encontraron restos de velas, trozos de tela, un libro quemado. Todo esto más parecido a la decoración de una performance que a pruebas reales.
Pero la atención del grupo la atrajo la escalera que conducía al sótano. El sótano resultó ser estrecho y bajo, con mampostería de piedra húmeda. El haz de la linterna se deslizó por las paredes, destacando en la oscuridad botellas vacías, cubos viejos, herramientas de metal. Todo estaba cubierto de polvo, excepto una sección del suelo, aproximadamente 2 por 3 metros. Aquí el hormigón era más claro, más liso, sin grietas. El experto señaló de inmediato: el vertido era reciente, no más de unos pocos años. En la pared, junto a este lugar, alguien había dejado alguna vez la huella de una mano en pintura, como si la hubiera tocado accidentalmente antes de que el hormigón se secara. El equipo decidió levantar el pavimento. Trajeron taladros percutores, fijaron los límites de la zona. El trabajo comenzó a las 11:20. Los primeros golpes resonaron con un eco sordo, como si la casa suspirara por ser abierta. Al principio nada, solo polvo y escombros de cemento, pero media hora después, las herramientas engancharon algo más blando que la piedra. Pronto, bajo la capa de hormigón, apareció una arpillera gruesa, densa, incrustada en la tierra. Sus bordes estaban endurecidos, pero dentro claramente había algo. La operación se detuvo. Llamaron a los forenses y criminalistas al lugar. El área fue acordonada. Cada paso fue registrado, cada centímetro fue fotografiado. El proceso de apertura de la arpillera tomó casi 1 hora. Dentro se encontraron indicios de una persona, envueltos en un viejo tejido, impregnados por el tiempo. Cerca, fragmentos de objetos personales, una pulsera de tela, un trozo de dibujo de papel, apenas discernible por la humedad. Todo esto fue cuidadosamente colocado en contenedores separados. La escena estaba en silencio. Nadie decía una palabra. Solo el sonido de la cámara y la respiración en los respiradores. Incluso aquellos que habían visto cosas similares docenas de veces sentían que aquí todo era diferente. Aquí no solo se encontraron indicios, sino que se descubrió una respuesta que se había esperado durante demasiado tiempo. Más tarde, en el laboratorio, los expertos comenzaron el análisis. El estudio llevó varios días. Todo se hizo lenta y meticulosamente. Las muestras se enviaron para una comparación de ADN. Se tomaron materiales de los padres de Hannah Clayton, quienes durante todo este tiempo continuaron viviendo en la misma casa, como si no pudieran irse hasta que supieran la verdad. El informe llegó a finales de semana. En las secas líneas del documento, entre códigos y números, se leía una cosa principal: una coincidencia del 99.9%. Esto significaba que los indicios encontrados pertenecían a Hannah Clayton. Desde este momento el caso pasó oficialmente a otra categoría. Ya no figuraba como desaparición en circunstancias sospechosas. Ahora se convirtió en una investigación de un acto criminal. La sala donde se leyeron los resultados estaba llena de silencio. Nadie se alegró ni suspiró con alivio. La verdad, tan ansiada, no trajo alivio, sino pesadez. Los investigadores comprendieron. Ahora comenzaría lo más difícil: probar la culpabilidad de Cross y el círculo, unir todas las piezas, hacer que esta historia finalmente tuviera no solo un final, sino también justicia. Y en el protocolo, debajo de la línea final del informe, figuraba la fecha: 2 de marzo de 2015. El día en que el punto final de este caso fue finalmente puesto, aunque todavía quedaban demasiadas sombras por delante. A Julian Cross se le presentaron los resultados de la pericia el mismo día en que la conclusión del laboratorio fue oficialmente aprobada en el archivo. Lo llevaron de nuevo a la sala de interrogatorios, la misma habitación donde había estado sentado hacía 6 meses durante la primera conversación con los investigadores. Solo que ahora el ambiente era diferente. Fuera, era tarde. La lluvia golpeaba el cristal, reflejándose en la fría luz de la lámpara. Sobre la mesa, frente a él, había una carpeta con el informe. Sin preámbulos, sin introducciones diplomáticas,
El investigador simplemente abrió el documento y dijo: «La pericia ha concluido». Cross no miró los papeles durante mucho tiempo. Permaneció inmóvil, como si esperara a que esa información se disolviera por sí misma. Luego levantó la vista y preguntó, sin mirar a la cámara: «¿Entonces la encontraron?». La voz era tranquila, incluso demasiado, pero algo en ella había cambiado. La confianza con la que antes disertaba sobre la performance, sobre la transición, había desaparecido. Ahora no intentaba hacerse pasar por filósofo. Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego de repente sonrió ligeramente y dijo en voz baja: «De todos modos, ustedes no entenderán nada. Para ustedes es un horror. Para nosotros es un proceso. El arte no tiene por qué ser bello». El investigador no respondió. Encendió la grabadora y la puso junto al informe. Cross notó el indicador rojo de grabación, pero ni siquiera intentó apartar la mirada. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si hubiera decidido que ahora podía hablar directamente. Comenzó a relatar sin presión, sin peticiones. Monótono, frío. Habló como alguien que no se justifica, simplemente expone un hecho. Describió los acontecimientos de octubre de 2013, cómo llegaron a la granja, cómo se prepararon para el trabajo, cómo Julian convenció a los demás de que era parte del plan, que la belleza requiere una entrega total. Nunca pronunció el nombre de Hannah, pero los investigadores comprendieron a quién se refería. Cada palabra estaba medida, desprovista de emociones. Parecía que describía no un acto criminal, sino una especie de puesta en escena experimental. Debía convertirse en un símbolo, no en una persona, sino en una idea. Buscábamos la pureza, dijo, mirando un punto fijo. Quería mostrar cómo la fragilidad se vuelve eterna cuando la arrancas del flujo del tiempo. El investigador hizo una pregunta directa. ¿Entiendes que esto no es arte? Cross sonrió. Ustedes siempre dicen esto y aquello. Para ustedes todo está separado. Para mí, no. El arte y la realidad se fusionan donde el hombre deja de tener miedo. Ella no sufrió. Simplemente se convirtió en material para el silencio. Después de estas palabras, un largo silencio se apoderó de la habitación. El investigador lo miraba sin pestañear. Cross, por el contrario, parecía haberse calmado por completo. Se enderezó, cruzó los brazos sobre la mesa y, como si estuviera concluyendo, pronunció: «La partida no es el final, es una herramienta. Creamos una obra maestra del silencio». La frase se registra en el protocolo bajo la nota «confesión obtenida voluntariamente». Y aunque formalmente sí admitió su participación, no hubo arrepentimiento, ni el más mínimo. No intentó justificarse, ni intentó culpar a otros. Solo habló de su plan como algo inevitable. Más tarde, los psicólogos presentes en el interrogatorio observaron: la respuesta emocional era completamente ausente. Ni compasión, ni arrepentimiento, ni signos de conflicto interno. Solo una fría convicción de su propia rectitud. Cross no parecía un desequilibrado, y precisamente eso lo hacía más inquietante. Lo entendía todo. Simplemente creía que tenía derecho a reorganizar la realidad según su plan. Después del interrogatorio lo sacaron de la habitación. La luz seguía encendida. La grabadora aún parpadeaba con un punto rojo. En la cinta se oye como uno de los investigadores exhala suavemente y dice: «No es humano. Es simplemente un vacío vestido de piel». En esta etapa la investigación ya lo tenía todo: la confesión, el motivo, el lugar del suceso, las pruebas. Quedaba lo último: llevar el caso a los tribunales. Pero a todos les esperaba otra etapa, cuando la verdad sale de las paredes de la comisaría y se hace pública. Y ese es siempre el momento más doloroso,
Cuando las confesiones de Cross y Nash fueron oficialmente formalizadas, los investigadores finalmente pudieron reconstruir la secuencia de los hechos. Cada detalle, cada inconsistencia de las versiones iniciales, ahora ocupaba su lugar como piezas de un mosaico que durante años habían estado mezcladas. 14 de octubre de 2013, alrededor de las 8 de la tarde. El barrio donde vivía la familia Clayton ya se había sumergido en el crepúsculo otoñal, esa hora del día en que las calles parecen más silenciosas de lo habitual. Cross estaba cerca, en el cruce de 2 manzanas. Según Nash, todo estaba planeado de antemano. Cross eligió el momento en que casi no quedaba nadie en el patio. Se acercó tranquilamente, sin rastro de prisa. En sus manos sostenía una muñeca que él mismo había usado una vez en sus performances, brillante, con largo cabello rubio y una sonrisa torcida. Según los materiales del caso, precisamente este detalle resultó ser clave. La muñeca fue identificada más tarde por la madre de Hannah, quien relató que la niña había visto una similar en uno de los espacios de arte locales, donde Cross había expuesto anteriormente. Cuando él se acercó, Hannah no se asustó. Él le habló suavemente, como un viejo conocido. Ni gritos ni forcejeos, solo una breve conversación, tras la cual juntos se dirigieron hacia la carretera. Una cámara de vigilancia instalada en la tienda de la esquina registró sus siluetas. Un hombre con un abrigo largo y una pequeña figura a su lado. Esa fue la última grabación donde ella estaba presente. Después, el camino hacia las afueras. Según las declaraciones de Nash, llegaron a la granja alrededor de las 10 de la noche. La casa estaba sin electricidad, iluminada solo por velas. Dentro, había 2 personas del círculo, cuyas identidades la investigación nunca pudo establecer. Todo transcurrió según el guión ideado por el propio Cross. Él lo llamaba un acto de purificación. Creía que a través del sacrificio se podía arrancar el significado del caos, que, como dijo en el interrogatorio, el verdadero arte nace en el momento de la desaparición de la forma. Nash confirmó que participó en la preparación de la sala. Instaló trípodes para las cámaras, colocó los símbolos, dispuso los objetos según el esquema que Cross había dibujado de antemano. No era el ejecutante, sino el asistente, una persona que dudó todo el tiempo, pero no pudo detenerse. Él decía que sería una performance, dijo Nash, que nadie sufriría. Le creí. A partir de entonces, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Tras el ritual, como lo llamó Cross, los demás participantes abandonaron la granja. Nash se quedó. Según sus palabras, pasó allí toda la noche, sin atreverse a irse. Por la mañana, Cross regresó y dijo que todo estaba terminado y que ahora había que sellar el momento. Ese mismo día, hormigonaron la zona del sótano donde guardaban las pruebas materiales de la performance. El cemento se compró con antelación y el recibo de la compra se conservó en el expediente. Cuando la investigación reconstruyó la cronología, todo coincidió. Las fechas de alquiler de la granja, los movimientos de Cross por las señales de su móvil, las condiciones meteorológicas, incluso los rastros de mezcla de construcción en sus zapatos encontrados durante el registro. Todo encajó en una imagen única, precisa, cronológica, sin vacíos. La granja, que durante años permaneció como un recordatorio silencioso del secreto de alguien, ahora se había convertido en el lugar de la verdad. Allí donde alguna vez resonó música ajena y se encendieron velas, ahora se encontraba un laboratorio, y expertos con trajes blancos registraban cada centímetro del suelo. Esta reconstrucción no fue solo una parte de la investigación, sino un punto de inflexión en el caso. Ahora la historia había adquirido una estructura que no podía ser destruida por las palabras de Cross ni por su filosofía. Todo se había vuelto claro, y con ello se volvió realmente escalofriante al comprender cuán ordinariamente y simplemente había logrado convertir su idea en un acto criminal. El siguiente paso era obvio:
El caso debía ir a juicio. Allí, todo lo que había sucedido en las sombras, por primera vez se pronunciaría en voz alta. Cuando la investigación concluyó oficialmente, el caso de Cross y Nash fue remitido a la Corte Superior de Ontario. Fue ese momento en que la historia, que durante mucho tiempo había permanecido en las carpetas de los investigadores y en los informes de laboratorio, finalmente salió a la luz. Ahora se hablaba de ella abiertamente, en las noticias, en la prensa, en los foros. La gente acudía al edificio del tribunal, permanecía bajo la lluvia con pancartas en las que se leía el mismo nombre: Hannah. Después de 1 año y medio de silencio, la sociedad finalmente obtuvo lo que esperaba: el juicio de un hombre que llamaba arte al mal. En el banquillo de los acusados, 2 personas: Julian Cross, artista, filósofo, ideólogo de Avary Circle, y David Nash, quien ayudó a la investigación, pero aún así siguió siendo cómplice. Los demás miembros del grupo figuraron en el caso como testigos. Muchos de ellos se escondieron. Algunos testificaron por videoconferencia, pero de hecho, ninguno de ellos fue procesado penalmente. Esto causó una ola de indignación. La gente no entendía cómo se podía observar lo sucedido y quedar impune, pero legalmente no se pudo probar su participación directa. El juicio duró 3 semanas. Cada sesión comenzaba con un tenso silencio. Asistían periodistas, familiares, incluso estudiantes de escuelas de arte, ya que Cross una vez les había enseñado los fundamentos de la composición. Nadie esperaba que aquel hombre que hablaba de libertad de expresión resultara ser quien realizó un acto que va en contra de la dignidad humana. Cross rechazó el abogado. Declaró que no necesitaba intermediarios entre él y la verdad. Dijo que el juicio era una forma de espectáculo y que estaba dispuesto a actuar hasta el final. En sus intervenciones seguía utilizando el mismo léxico de antes. Hablaba de rituales, purificación, fines superiores. A veces sonaba como un intento de justificarse, a veces como un manifiesto. El juez lo interrumpió varias veces por intentar convertir la audiencia en una performance. Permaneció ante el tribunal de la misma manera que antes había estado ante la cámara. Tranquilo, sin arrepentimiento, como si estuviera seguro de que incluso ahora controlaba la atención del público. David Nash, por el contrario, lucía diferente. Durante todo el proceso no levantó la cabeza por encima de la mesa. Sus declaraciones fueron clave. Relató detalladamente lo que ocurrió en la granja, cómo se preparó el ritual, quiénes participaron y cómo Cross les convenció de que todo era arte, la forma más elevada de expresión. Precisamente gracias a estas declaraciones se pudieron cerrar las lagunas en la base de pruebas y reconstruir la imagen exacta de los acontecimientos. La culminación llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba abarrotada. El juez leyó el veredicto lentamente, con pausas. Julian Cross fue declarado culpable de todos los cargos: secuestro, acto criminal, ocultación de pruebas del delito, implicación de otras personas. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se pronunciaron estas palabras, Cross ni siquiera se inmutó. Permaneció de pie con la misma expresión en su rostro con la que siempre había mirado al mundo, distante, vacía, como si todo lo que sucedía no tuviera relación con él. Nash recibió 15 años. El tribunal consideró su colaboración, la plena admisión de culpabilidad y la ayuda en la investigación. Cuando lo sacaron de la sala, se volvió hacia los padres de Hannah. Nadie supo si quería disculparse o simplemente decir algo importante, pero las palabras nunca llegaron. Solo asintió, luego bajó la cabeza y se fue. Después de la sesión, los periodistas se agolpaban en las puertas. Los reporteros gritaban apellidos. Alguien leía la sentencia en directo, pero las personas más importantes ese día permanecían en silencio. Sarah y Michael Clayton. Estaban de pie, tomados de la mano. En sus rostros no había alivio, no había victoria,
solo cansancio. Con el veredicto la historia no terminó, pero fue entonces cuando adquirió sentido. La investigación, el juicio, años de espera, todo se redujo a un momento, cuando sonaron las palabras culpable. Ahora quedaba entender cómo seguir viviendo en un mundo donde la justicia finalmente alcanzó el mal, pero no devolvió lo perdido. Tras la sentencia y el revuelo que aún perduró en los noticieros, el caso Cross fue desapareciendo paulatinamente de la agenda. Pero como suele ocurrir con este tipo de historias, no terminó en el momento en que el juez cerró el expediente. Siguió viviendo en las personas, en los miedos, en las conversaciones, en cómo la sociedad empezó a ver cosas a las que antes no prestaba atención. Investigadores, periodistas y simplemente personas preocupadas intentaron comprender qué había pasado con los demás miembros de Avary Circle. Según los documentos, ninguno de ellos fue procesado penalmente. Las pruebas de su participación directa en el crimen eran insuficientes, pero esto no significaba que quedaran impunes. Después del juicio, sus nombres estuvieron disponibles públicamente. Internet hizo su trabajo rápidamente. Fotografías, perfiles, entrevistas de años anteriores se difundieron por los foros. La gente escribía comentarios furiosos, recogía peticiones, organizaba protestas frente a sus casas. Varios participantes se marcharon a otras provincias. Algunos cambiaron su apellido y uno de ellos, según informes extraoficiales, abandonó Canadá. Ninguno dio un comentario público. Y aún así, sus nombres permanecieron junto al nombre de Cross, como una sombra, como un recordatorio imborrable. La familia Clayton no apareció en la prensa durante mucho tiempo. Después del juicio, solo se les vio en algunas ocasiones, en el cementerio, en pequeños actos conmemorativos. Los periodistas intentaron durante un tiempo entrevistarlos, pero luego los dejaron en paz. Un año después, se supo que Michael y Sarah Clayton se habían divorciado. No fue una sorpresa. Demasiadas cosas se habían derrumbado. Demasiadas cosas no habían sobrevivido a ese golpe. Conocidos contaron que Michael se fue a otra ciudad, consiguió trabajo en un taller de automóviles y vive solo. De Sarah se sabe menos. Desapareció del espacio público, eliminó todas sus páginas en redes sociales, no mantiene contacto con ninguno de sus conocidos. Su paradero no se revela oficialmente. Quizás esta sea la única forma de sobrevivir después de lo que tuvieron que pasar. Pero quizás lo más importante no ocurrió en las familias, ni en los pasillos del tribunal, sino en las paredes del Parlamento. El caso Avary Circle impulsó un amplio debate en Ontario. Políticos, abogados y psicólogos comenzaron a hablar de que la legislación vigente no protegía a las personas de la influencia de comunidades destructivas que se escudaban en el arte, la filosofía o las prácticas espirituales. Ante la presión pública se creó un comité especial que se dedicó a elaborar enmiendas. 2 años después de la sentencia, el Parlamento aprobó una nueva ley, la Ley Hanna. Este documento se convirtió en un hito. Endureció el control sobre las organizaciones cuyas actividades pudieran presentar indicios de sometimiento psicológico o carácter ritual. Ahora, este tipo de grupos están obligados a registrarse y a revelar sus fuentes de financiación, y sus eventos públicos deben llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades locales. El incumplimiento de la ley se castiga con fuertes multas y responsabilidades penales. Para muchos, este paso fue simbólico, un intento de evitar que algo así volviera a suceder. El nombre de Hannah Clayton quedó para siempre en el texto de la ley. Para los funcionarios, era una formalidad. Para los padres, el último sentido. Habían perdido lo más preciado, pero lograron que de ese dolor surgiera algo que pudiera proteger a otros. Y aunque esto no traiga paz, da la sensación de que incluso de la oscuridad a veces nace la luz. Fría, irregular, pero aún así, luz. Desde entonces, han pasado varios años. La granja, donde todo ocurrió alguna vez, hace tiempo que está abandonada. La casa está vacía, las ventanas tapiadas, los lugareños la evitan,
Solo un letrero en la entrada recuerda que este lugar figuró en una ruidosa investigación. En las noticias ya no se habla de ello, pero la historia de Avery Circle permaneció en la memoria como un ejemplo de cómo la locura humana puede disfrazarse de arte y cómo incluso en este abismo se puede encontrar una pizca de justicia. Y quizás en esto reside toda la esencia del final. No en las sentencias ni en los titulares, sino en el hecho de que la verdad, por terrible que fuera, siempre encontró su camino a la luz.